a través de la internet. Para nosotros es muy importante que usted esté sentadito ahí con lápiz y papel y su Biblia abierta, porque nosotros seguimos hablando de los sufrimientos, de lo que pasó y de los beneficios que nos han alcanzado. Yo estoy muy contenta porque tenemos muchas visitas hoy, así que lo declaro bendecido. Saludos a todas las personas que nos están viendo a través de la internet y nos la dejamos por aquí con nuestro pastor. Bendecido. Vamos a ir saliendo de la Pascua. Vamos a ir saliendo, no sé qué es lo que Dios tenga para las próximas enseñanzas, pero yo creo que hemos estado ahí todo el mes de abril, mayo y todo lo que va de junio, que ya se está acabando, ¿no? Entonces esos son 3 meses, ¿verdad? Si, vaya, pudiéramos estar ahí siempre, porque el corazón del mensaje es la Pascua. La Pascua no es otra cosa que el sacrificio, o sea, el sufrimiento y los beneficios. De eso se trata todo. Si tú fueras a encerrar todo el plan de Dios en este libro, eso sería suficiente. Decir que se trataba desde antes de la fundación del mundo, tú buscas ahí desde antes de la fundación del mundo, en Primera de Pedro capítulo 1 lo dice, el Cordero que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Y más abajo o más arriba dice que los profetas que profetizaron de esta gracia miraron e inquirieron y le dijeron que no era para ellos, sino que anunciaban los sufrimientos y los beneficios. De eso se trata. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido para refrescarnos más o menos y ponernos más o menos al día de las cosas que a través de la historia importantes sucedieron según se celebró Pascua. De manera que en nuestras conciencias eso esté fresco, esté claro, para cada vez que nosotros celebremos Pascua, podamos expectar, diga conmigo, expectar. O sea, una palabra que gramaticalmente está mal dicha, pero a mí no me interesa, lo que quiero es que tú lo agarres. Pues no es lo mismo esperar que expectar. La palabra expectación está bien dicha, expectar no, pero no importa. El asunto es que tú te vayas expectando. ¿Qué es expectar? Que tú constantemente estás en alerta de que algo está pasando para ti y a favor tuyo. Y eso viene como consecuencia, dice la palabra, de que nuestras mentes estén preparadas para celebrar Pascua cada día. Ay, pastor, pero eso no es una vez al año. No. La palabra dice que así como nosotros hagamos memoria de su sacrificio y su beneficio, está el beneficio a favor nuestro. Entonces, yo hago Pascua todos los días. Ah, pastor, pero una vez al año traemos la ofrenda. Eso es otra cosa. Eso es una ofrenda de agradecimiento que nosotros traemos, que no es obligada, nadie nos dice, sino que simplemente la queremos traer y aquellos que participamos, pues nos ha ido súper bien a través de varios años ya. Entonces, la Pascua, fíjate que lo primero que nosotros vemos ahí, la primera vez que vemos que claramente la celebración de la Pascua es en Éxodo 12. Ahí donde Dios explica cómo es la Pascua, cómo quiere que la preparen, cómo hay que hacerlo con todo detalle. Dios es un Dios de mucha orden y Dios quiere que tú seas de orden y cada vez que Él quiere que tú hagas algo te da la información de cómo hacerlo. Porque sería injusto
de parte de Dios hacia nosotros, que nos dijera que hiciéramos algo y no nos dijera cómo, ¿verdad que sí? Por eso es que en este ministerio, quizás a personas que estén de visita hoy les tome por sorpresa, o gente que esté en el internet, nosotros no creemos en el bautismo en agua. Razón número uno es que para nosotros es más valiosa la sangre que el agua. Y si Él nos emblanqueció, nos limpió, nos justificó y nos santificó con sangre, ¿para qué yo quiero agua? Eso es número uno. Número dos, la Biblia nos dice cómo hacerlo. Entonces por eso es que tú ves que hay tanta polémica y tanta división dentro de las iglesias evangélicas. Las iglesias luteranas lo hacen de una manera, y si tú eres luterano y te lo hicieron de una manera, cuando te vas a la iglesia pentecostal, te dicen, ¿tú te bautizaste? Sí, ¿dónde? No con los luteranos, eso no sirve. Ven que te vamos a bautizar nosotros ahora. Estuviste 4 años con los pentecostales y de momento te moviste a los metodistas, y cuando llegaste allí te preguntan lo mismo, ¿te bautizaste? Sí, ¿dónde? No con los luteranos y los pentecostales. No, no es así. Ven que te vamos a bautizar nosotros ahora. Entonces yo creo que si Dios hubiese querido que yo me bautizara en agua, Él daría ahí con detalle cómo Él quería que lo hiciera. Igual pasa con el ayuno, igual pasa con el aceite y todas las demás cosas que vemos que hacen por ahí. Entonces eso de los 12 es la fecha, que es abril, el mes primero, el día 10 se separa el cordero y el día 14 entre las 2 tardes se sacrifica y dice expresamente que hay que hacerlo asado, o sea, no deja que uno lo haga como uno quiera, sino asado al fuego y se come con hierbas amargas, o sea, una ensalada de cilantro con menta, perejil, y berro también lleva, y lleva panes sin levadura, o sea, él nos da todos los detalles como él quería que se hiciera en aquel momento. Y también decía que se agarrara la sangre y se pusiera en la parte de afuera de la puerta para cuando pasara el destructor a matar los primogénitos, se salvara la gente que estuvieran allá adentro y que se hubiesen circuncidado. Eso dio como motivo de que al celebrar la Pascua, que dice ahí en Éxodo 12 que es la fiesta más importante de Dios, saliera el pueblo que había estado cautivo y esclavo 430 años. Entonces marcó algo importante. O sea, ese pueblo estuvo 430 años gimiendo, llorando, clamando, pidiendo que Dios los liberara del trabajo de hacer ladrillo, el castigo del faraón, el látigo del faraón, privándose de comida, privándose de que llegó el momento cuando nacían varones, que eso lo hemos visto en las películas, lo dice la Biblia también, como escondieron a Moisés para que el faraón no lo matara. Entonces todos esos 430 años que ese pueblo padeció, la Pascua los libertó. Entonces cada vez que tú ves celebración de Pascua en la palabra, determina algo importante. Después vimos los milagros que Dios hizo con ellos en el desierto, cómo Dios finalmente los mete a la tierra que fluye leche y miel. Vimos en el libro de Esther, cuando estuvimos viendo allí la parábola de Esther, que hay una parte en el capítulo 3 donde solamente dice la fecha. Dice, llegó el mes de Nisan el día 10. Y eso anunciaba que era necesario que se celebrara Pascua. Pero resulta que el templo donde ellos mataban y sacrificaban había sido destruido. O sea, era necesario edificar el templo, pero era necesario primero sacar del cautiverio a los judíos, que eran los que tenían a cargo hacer esto, y vemos cómo a través de Esther, Dios saca al pueblo judío de cautiverio, entre Nehemías y Esdras construyen el templo, construyen los muros y celebran Pascua. O sea que cada vez que vemos una celebración de Pascua, vamos a ver ahí una nota importante. Lo vimos después con Josué. Josué, Dios le manda, antes de entrar a Jericó, que circuncide a todo el pueblo, porque iban a entrar a un lugar donde era imposible para el pueblo penetrar esa ciudad, dice la palabra, que era una ciudad amurallada y que estaba cerrada, bien cerrada, y que nadie podía entrar ni podía salir. Y que esos muros no se iban a caer con las flechas ni con las lanzas. Iba a haber necesidad de que un poder sobrenatural interviniera ahí
para que esos muros se cayeran. Y vemos que Dios los manda a circuncidarse, Dios manda a celebrar Pascua, y tan pronto celebran Pascua, ellos entran a Jericó, y una vez entran a Jericó, Dios les da unas instrucciones muy sencillas, que fue que confesaran la palabra, que declararan la palabra durante 6 días, y en el 7º día rodearan la ciudad, y cuando gritaran a gran voz, los muros se caerían. O sea, diga conmigo, Pascua marca la pauta. Después estuvimos viendo, creo que fue la semana pasada, en el libro de Crónicas, donde el rey Ezequías viene a restaurar el culto dentro del pueblo, porque el rey anterior había metido los ídolos allí y las imágenes, y se une Ezequías con Isaías y quitan las imágenes y los ídolos del pueblo y preparan Pascua, porque hacía mucho tiempo no celebraban Pascua conforme a las instrucciones que Dios había dado. Y tan pronto celebran Pascua, lo primero que vemos es la presencia de Dios allí. Vemos un ángel, un solo ángel, luchando contra el ejército de Sennacherib, y en una sola tarde ese solo ángel mató 185,000 personas. Quiere decir que la Pascua, oído, que de eso se trata hoy, lo que hay en mi corazón hablarte, la Pascua envía señales. Cuando tú celebras Pascua, y en este caso, que estando en una dispensación llamada gracia, ya nosotros no matamos el cordero, ya nuestra Pascua fue Cristo y ya fue sacrificada. ¿Cómo celebramos nosotros Pascua? Conforme a Juan capítulo 6, donde Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, eso es Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que come mi sangre y bebe mi sangre. Cuando tú buscas la palabra comer ahí del griego, no es la palabra comer en el sentido de masticar, como cuando uno come comida, sino habla de la palabra griega trogu, que quiere decir comer por los sentidos, comer por los oídos, comer la palabra, discernir la palabra. O sea, cuando nosotros nos sentamos a declarar la palabra, lo que mucha gente llama orar, que pierden su tiempo pidiéndole cosas a Dios que ya Dios le dio. Lo que hay es que declarar la palabra en el sentido del sacrificio que hizo Jesús. Yo me siento, busco mi lugar en mi casa, puede ser un sofá, un butacón, puede ser en el baño, puede ser en la cama, y empiezo a declarar los beneficios que Jesús logró para mí en su sacrificio. Padre, te doy gracias por la sangre derramada de Jesús en el Getsemaní, porque eso a mí me libra de toda agonía mental. Estoy libre de agonía mental, estoy libre de tristeza, estoy libre de depresión. Padre, te doy gracias por la sangre que Jesús derramó para mí. Yo estoy mandando señales. Yo estoy enviando señales. Cuando yo envío señales, eso que Él hizo se pone a mi favor. Yo no tengo que ir donde un pastor para que el pastor me ponga las manos. Yo lo que tengo es que declarar la palabra de lo que ya Jesús hizo por mí. Porque no es el pastor el que hace por mí, sino fue Jesús que hizo por mí. Entonces yo declaro la palabra, lo que Él logró para mí en su cuerpo partido, su sangre derramada, y yo creo que no necesito más de 15 minutos para declarar esa palabra, y mi conciencia me hace vivir tranquilo de que yo voy a recibir los beneficios que Él logró para mí en su sacrificio. Eso se llama celebrar Pascua. Eso se llama celebrar Pascua. Estuvimos viendo allí también importante, que causó mucho revuelo en la gente a través del internet, donde hay una parte que dice que Jesús vio las multitudes, oído, y las vio tan mal que dijo, ¿cómo ovejas sin pastor? O sea, pero él lo que estaba viendo no eran ovejas, estaba viendo gente. Y él dijo, esta gente anda tan mal y tan confundida y tan desorientada que se comportan como cuando hay una oveja en el redil que no tiene un pastor que las lleve a comer. Y entonces, cuando tú vas allí y mira, Jesús una vez identificó la condición de la gente, dice la palabra que ni Él les puso las manos, ni oró por ellos, sino dice, se sentó y les enseñaba. Entonces tú en realidad no necesitas un pastor que te ponga las manos.
ni que ore por ti. Tú lo que necesitas es una persona que te enseñe, de manera que tú no dependas el domingo cuando vienes a la iglesia, sino cuando a ti se te presente la situación, sea miércoles, jueves o viernes, tú tengas un conocimiento al cual echarle mano y puedas tú salir adelante. No tengas que estar llamando a nadie por teléfono para que oren por ti. Entonces estuvimos viendo allí eso. Hemos dicho cosas muy controversiales, pero yo me alegro mucho porque, vaya, yo no sé si ustedes están conscientes de lo que oyen, pero a mí me llaman pastores que llevan pastoreando hasta 30 años. Y pastores de 30 años, hay ciertas cosas como las que dijimos, creo que fue el domingo pasado, que, vaya, ellos aceptan, pero dice, oye, pero eso me estremeció lo que se dijo ahí, como por ejemplo, donde dice la palabra que después del sacrificio de Jesús oído, Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Ahí no dice sobre los evangélicos. Si no te gusta, no te cuadra con la religión, lo que te han enseñado, pues mira a ver cómo tú resuelves con lo que dice ahí, porque lo dice en Joel, donde dice, en aquellos días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Vino la Pascua, vino Jesús al sacrificio, viene lo que se llama el día de Pentecostés, están ahí todos reunidos y Dios derrama de su espíritu sobre toda carne y lo confirma. Entonces cuando decimos esas cosas, la gente se estremece un poco hasta que uno le dice, recuerda, ten conciencia de que la Pascua celebrada en Jesús, oído, cambió drásticamente todo. Oído, escúchame. Miren lo que voy a decir. La Pascua celebrada en Jesús como Cordero de Dios, su cuerpo partido y su sangre derramada, cambió tan dramáticamente las cosas que cambió hasta a Dios mismo. Ante Dios, escucha, dice la palabra que sus misericordias eran nuevas cada mañana. ¿Has oído? No es lo mismo tener misericordia a ser misericordioso. ¿Tú lo agarraste? Cuando tú eres misericordioso, eso es parte de ti, tú eres así. Tener misericordia la puedes tener. Entonces, la Pascua de Jesús cambió la misericordia de Dios, lo convirtió en misericordioso. Y lo convirtió en misericordioso porque Dios, acuérdate, que para imputar misericordia necesitaba que tú y yo fuéramos desobedientes. Dice por eso la palabra que Dios, el Romanos 11 lo dice, querido pastor, ahí está en la Biblia, léalo en su Biblia, que Él nos sujetó a todos en desobediencia. Nos encerró a todos en desobediencia para Él entonces poder ser, ¿qué? Misericordioso. Entonces, la Pascua en Jesús cambia dramáticamente todo. ¿Por qué lo cambia dramáticamente? Porque antes de la Pascua, en el cuerpo de Jesús, cuerpo partido, sangre derramada, venía el Espíritu de Dios sobre la gente, hacía lo que iba a hacer profeta, sacerdote, y se iba. Después de la Pascua, dice la palabra, Él derramó de su Espíritu sobre toda carne. La semana pasada yo dije algo que bueno, yo sé que escandaliza a la gente. Lo voy a volver a decir. Despacito. El requisito para celebrar Pascua era uno solo. Tú podías ser filisteo, podías ser amorreo, podías ser jebuseo o podías ser hebreo. No judío. Judío es una religión, no es una nacionalidad. Podía ser de cualquier nación. La persona que quería celebrar Pascua, el requisito era lo que dice en Génesis capítulo 15, que tenía que estar circuncidado su prepucio. Cuerpo partido, sangre derramada. Nadie que no estuviese circuncidado podía celebrar Pascua. Pero Dios, que es Dios y es diferente a nosotros, aunque mandó al hombre a circuncidar su prepucio, también dijo en Deuteronomio 10, pero mi propósito final no es que ustedes se circunciden el prepucio, sino mi propósito final es que ustedes se circunciden el corazón.
Se circuncida en el corazón, con circuncisión, dice Colosenses 2, no hecha a manos, sino circuncisión hecha con la palabra, quitando toda obra muerta. ¿Qué es quitar toda obra muerta? Que tú no dependas de lo que tú puedes hacer, sino que tú dependas de lo que Él ya hizo por ti. Entonces, el requisito para celebrar Pascua era estar circuncidado conforme a la ley. Oído, requisito para esta dispensación, para poder celebrar Pascua, hay que estar circuncidado por la palabra de gracia. ¿Por qué, pastor, la palabra de gracia? Porque es la dispensación en la cual estamos viviendo. Es el nuevo pacto. Es la circuncisión no hecha a mano, sino hecha con la palabra, que la palabra se convierte como un cuchillo de 2 filos que va quitando de ahí para que uno no vaya dependiendo de la justicia de uno, sino dependa de la justicia de Dios hacia nosotros. Lo que enseñamos en Lucas 15, con la famosa parábola del hijo pródigo, que el hijo, Dios, el padre le reparte su herencia y se va a la desperdicia. O sea, que era un hijo desobediente. Sin embargo, cuando él regresa a la casa, que el padre mata al becerro, aunque era desobediente, le da más herencia que la que le dio primero, porque no se trataba de lo que el hijo hacía, sino se trataba del amor del padre hacia el hijo. ¿Qué le da el padre cuando él regresa? Le da vestido nuevo, le da zapatos nuevos, le da anillo real, se tira sobre su cuello, lo abraza, lo besa, no le llama nada en cuenta, no lo condena, no lo juzga y enseguida mata el becerro que ya tenía preparado y hace una fiesta sin preguntarle tan siquiera qué hiciste con toda la herencia que te di. Sin embargo, el otro hermano mayor, que dice él que se había quedado en la casa sirviendo siempre, trabajando siempre, obrando siempre, desobedeciendo siempre, nunca disfrutó ni de un chivito, porque no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Él hizo, no se trata de mi justicia, sino se trata del amor de Dios hacia nosotros. Entonces, en esta dispensación, para uno celebrar Pascua, Pascua no es comer pan y jugo hecho en la China una vez al mes. Pascua no es comer pan y jugo, o galletica y jugo, o galletica y vino una vez al mes. No, eso no es Pascua. Pascua es tú discernir lo que hizo Él en su cuerpo y discernir lo que produjo para ti la sangre derramada. Eso es comer Pascua y la puedes comer todos los días. Y no me necesitas a mí para comerla, que es lo más lindo del caso. Lo que necesitas es lo que hacía Jesús. Vio la gente tan desorientada y una condición tan mala que dijo, diga gente, que son dioses, que son espíritus, creados a imagen y semejanza de Dios, andan como ovejas sin pastor. O sea, tú no eres oveja, tú eres gente. Tú eres gente. ¿Quién es pastor? Pastor lo que hace es que te enseña, pero tú no dependes de él. Entonces, lee conmigo Lucas 22. Lucas capítulo 22. Y te voy a decir lo que dije la semana pasada, que asombró a unos cuantos. O sea, tú no necesitas ser evangélico para disfrutar de los beneficios del sacrificio de Jesús. Tú lo que necesitas es estar circuncidado por gracia. Me explico, despacito y más claro, no canta un gallo. Si tú te sientas a hablar en una mesita redonda con un moro musulmán, ahí, que dice él que Dios es Alá, ese es el nombre porque ese es el idioma de ellos, a tu frente. A tu derecha, ahí en la misma mesita redonda, te sientas con un santero que adora a Changó. Un brujito, que anda buscando a Dios, pero por ahí va, porque por ahí andaba yo buscando a Dios. ¿Cuántos andaban por ahí también? Nadie, yo estaba solo ahí. Yo era el único brujito. Yo era el único que iba a los espiritistas y eso, tú no. Tú también ibas. ¿A qué ibas? ¿A que te leyeran la mano o la borra del café? El tabaco, el humo del tabaco. Los caracoles.
Cada uno, no te preocupes, andaba en lo suyo. Entonces tú te sientas ahí con un moro. Escúchame, este es un disparate, según alguna gente. Bueno, yo voy a decir esto, mira. Ahí hay un moro frente a ti, uno que cree en Alá. Este santero cree en Changó, este que está aquí a la derecha. Y aquí vamos a sentar. ¿Quién sentamos ahí? No, ese no. ¿A un judío? A un budista. Vamos a sentar a un budista ahí, a un Buda, a un gordito calvo de eso. Ahí. Entonces tú te sientas aquí y tú eres uno de los que la palabra dice que somos la circuncisión. Te lo voy a leer, quédate ahí tranquilo. Filipenses 3. Me estoy saliendo un poquito, pero ahí voy. Bien. Escuche, Filipenses capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. ¿Sí? Y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros. O sea, no está hablando de perros de 4 patas. Está hablando de ministros, que acaban con el rebaño a fuerza de dinero, congresos a 100 pesos cada uno. Ok. Dice, guardad de los mutiladores del cuerpo. Verso 3. Porque nosotros, oído, somos la circuncisión. Tú eres la circuncisión. ¿Y qué hace la circuncisión? Circuncida. Entonces, si tú eres la circuncisión y tú tienes la palabra de gracia y tú te sientas, oído, con ese moro ahí, ese musulmán, con ese santero aquí, ese budista aquí, y tú le hablas a ellos, de que ellos no necesitan ni el, ¿cuál era este? Que ellos no necesitan orar 3 veces al día mirando hacia la mezquita. Ellos no necesitan eso, ni necesitan hacer el Ramadán, que es el ayuno ese de ellos que hacen de 30 días. Y tú le hablas a este santero que no necesita prenderle la vela a Changó, ni ponerle la manzana, ni matarle el gallo. Y tú le hablas al budista este que no necesita hacer las cosas que él hace. Y le hablas y le circuncida de Jesús a través de la palabra, del sacrificio que Jesús hizo por ellos. Y tú le vas diciendo, no hace falta el ayuno. Y él dice, ¿verdad que no? Entiendo que no. Y no hace falta eso de bautismo en agua, ¿para qué? Ahí está la sangre. Creo contigo igual. Y tú lo vas circuncidando y le dices, y esa ridiculez del pan y el jugo, eso no hace falta. Es el cuerpo partido, la sangre derramada. Según tú vas circuncidándole la conciencia a esa persona, tan pronto esa persona queda circuncidado, oído, no necesita visitar una iglesia evangélica para celebrar Pascua y recibir los beneficios de lo que Jesús hizo por ellos. Lo creen 3 o 4, no importa. Pero es lo que me enseña a mí la palabra, que el Padre le dijo a Moisés, no importa del pueblo que sean ni la religión que practiquen, si ellos se circuncidan, pueden celebrar Pascua. Si tú circuncidas a cualquier persona de cualquier religión, los circuncidas por la palabra de gracia, y ellos llegan a creer que Jesús hizo el sacrificio óptimo, ellos tienen derecho a recibir el beneficio de la Pascua. Bien, Lucas 22. Pastor, pero un santero, pero si los evangélicos son más espiritistas que los santeros. Tú no ves esas multitudes, cierre los ojos, vístase de blanco para que el Espíritu Santo lo llene. Venga que yo lo soplo, igual que los santeros. Lucas 22. Yo te lo voy a leer de esta versión que tengo aquí. Lucas capítulo 22 es Jesús hablando de que él iba a celebrar la Pascua con sus discípulos 2 días antes de la fecha. Y en el verso 14 dice, y cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa y los discípulos con él. Y les dijo, cuánto había deseado con toda mi alma que llegara este momento de dirigir personalmente este ceder o el orden y comer el corbán, y ya hemos hablado de cómo es que se lleva a cabo todo este procedimiento.
el Corbán, o sea, la ofrenda de la Pascua con ustedes antes de mi padecimiento. Verso 16 dice totalmente diferente a la versión que ustedes manejan. Dice, porque os digo que bajo ningún concepto podré celebrar la Pascua de nuevo hasta que todo lo que está oído, escondido en su significado profético, sea revelado en el Malhut Hashem, que se traduce gobierno, reino o dominio eterno. Quiere decir que lo que nos está diciendo que la Pascua no es simplemente una tradición más, sino ella encierra un significado profético. Ahora, yo voy a leerte aquí en varias porciones de la Biblia. Tú las apuntas porque voy a ir rapidito. Son versículos del profeta Isaías. El capítulo 42, verso 9. Ahora, ¿qué es una profecía? Profecía, lo hemos dicho otras veces, pero para beneficio de personas nuevas, profecía no es lo que el mundo religioso está acostumbrado a enseñar a la gente, que es que en una iglesia alguien habla que nadie entiende, algo que nadie entiende, y después inventan una traducción que tampoco nadie entiende, sino hablan por hablar. Profecía no es otra cosa que es un anuncio. Profecía es un anuncio, un aviso, una advertencia. Anuncio, aviso, advertencia anticipada de algo que Dios tiene planes de hacer. Eso es profecía. Un anuncio, un aviso, una advertencia anticipada sobre algo que Dios tiene planes de hacer, de llevar a cabo. Y está registrado en la palabra en muchos lugares. Eso es un profeta. Eso es un profeta. El profeta no es el que adivina tratando de ver quién va a ser el presidente de Estados Unidos y falla, o el alcalde de Hialeah y falla, no. Los profetas no se meten en eso, mucho menos en política, porque la política es sucia. Entonces los pastores no deben estar metidos en política. Hay que darle la política a los políticos. Los pastores están por otra cosa. Entonces, una profecía es algo que anuncia, avisa, advierte anticipadamente. En Isaías 42, verso 9 dice, aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo las haré notorias. Cuando Él las va a hacer notorias, las hace notorias a través de los profetas. Capítulo 43, verso 12, dice, yo anuncié y salvé e hice oír. Y no hubo entre vosotros dioses ajenos. Vosotros pues sois mis testigos. Dice el Señor que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano se libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Capítulo 44, verso 7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde el principio, desde la antigüedad. 46, 10. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Isaías 58, verso 1. Le dice al profeta entonces, ya terminando su libro, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo mi mensaje. ¿Qué estaba anunciando él? Anunciando, advirtiendo
avisando anticipadamente de cosas que iban a suceder. Eso es la profecía. Ahora, en Gálatas capítulo 6, no lo busques, yo te lo parafraseo, dice que todo lo que el hombre sembró, eso cosecha. Entonces yo te voy a hacer una declaración. Así como la Pascua en Jesús, el sacrificio de Jesús, cambió todo dramáticamente, cambió aún hasta a Dios mismo. Fíjate que hasta esos días se usaba el nombre de Jehová, pero de ahí en adelante tú no ves más nunca el nombre de Jehová, porque Dios dice de ahí en adelante. De aquí en adelante hay un solo nombre dado a los hombres, el cual pueden ser salvos, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. O sea que Dios mismo se echa hacia un lado y dice, no. La Pascua que se celebró en el cuerpo de Jesús, el sacrificio que él hizo, tiene un encierro profético. Me cambió a mí de que mis misericordias fueran nuevas cada mañana, me convirtió en misericordioso. Porque ahora yo he derramado, antes no, pero ahora derramé de mi espíritu. Sobre toda carne, y eso lo produjo, diga, la Pascua. Ya él no tenía misericordia nueva cada mañana, sino ahora él era misericordioso, como hemos explicado otras veces. No es lo mismo sembrar que ser sembrador. Uno que siembra es uno que tira una semilla ahí de vez en cuando. Uno que es sembrador es otra cosa, es uno que se dedica a eso. No es lo mismo que tú cojas un destornillador y un martillo y trates de arreglar ahí un carro, que tú seas mecánico. ¿Verdad que sí? No es lo mismo que yo le diga a mi esposa, ay, ven acá que te voy a pasar el peine, a que la agarre de Nubia con el blower y el cepillo, porque ella es peluquera. Entonces diga conmigo, Dios es misericordioso. No importa lo que tú hagas. No importa cómo tú te portes. Dios es misericordioso. No importa lo que falle. No importa lo desobediente que tú seas. Eso es gracia. Eso es gracia. No importa las veces que te pases sin venir a la iglesia. Si quieres, no venís más nunca. Y él sigue siendo misericordioso. Eso es un cambio dramático que produjo la Pascua en Jesús. Dios de ahí en adelante dejó de tener amor. Dejó de tenerlo. Tú sabes que Dios es una cosa tan, como dicen los colombianos, tan berraca. Tan, que no tiene adjetivo para decir cómo Él es. Que mira cómo Él es. Él dice, desde el principio, antes de hacer las cosas, dice, voy a crear la sabiduría. Y después que la crea, le dice, sabiduría, ven acá, ayúdame a mí a hacer las cosas. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que la sabiduría, oído, separado a Dios, la sabiduría estaba con Dios desde el principio. Pero ¿quién la creó? O sea que la sabiduría salió del mismo. La sabiduría es parte del mismo. Entonces no es lo mismo tener amor a ser amor. Entonces cambia drásticamente, oído. Una vez más te lo recalco, pastorcito. Se acabó el pecado. ¿Con qué? Con la sangre. El pecado no se acaba llamando a la gente al altar o a la plataforma, orando por ellos, ayunando por ellos, poniéndole las manos. El pecado se acaba cuando tú le enseñas el poder de la sangre a la gente. ¿Qué dice ahí? Que la sangre te limpió, te santificó, te justificó, te emblanqueció. La ley se acaba con la gracia. Y tu desobediencia. ¿Tú quieres que te diga algo? Olvídate de Dios.
Dios no tiene problema, Dios no se altera por nada. Tú ves estos evangélicos alterados. Ay, que aprobaron los matrimonios gays. Dios no se altera por nada de eso. Yo te voy a decir lo que va a pasar con muchas cosas. Pero no Dios. Dios no. Dios es lo más chévere. Eso no se altera por nada, no se ofende por nada, no juzga a nadie, no condena a nadie. ¿Tú sabes por qué? Porque hay sangre. Entonces, claro, voy a hacer este comentario no por crítica, sino porque es nuestro contorno, es algo obligado, ¿no? No para condenar. A mí me demuestra esto, mira, porque yo miro las cosas con mucho ojo profético. A mí me demuestra una sola cosa, no sé si estás de acuerdo conmigo, no me importa tampoco, escucha. El hecho de que en este país se haya aprobado o legalizado el matrimonio gay o de homosexuales, a mí me demuestra una sola cosa, el fracaso de la iglesia evangélica en su mensaje. Porque antes sabíamos que no era la iglesia católica la que tenía, tú sabes, la virtud de ayudar a la gente. Antes tú decías, no, el maricón aquel se convirtió, ahora está en la iglesia evangélica, está ahí convertido, está ahí, y ya no se viste como mujer, ahora se viste como hombre. Y de eso conocimos nosotros muchos. Que fueron amigos nuestros, que después se casaron, tuvieron hijos. Había uno que le decían el Lupo, porque se puso nalga como la Lupe, y nos visitó a nosotros, amigos nuestros. A otro le decían la Chacón. ¿Tú conociste a Iris Chacón? ¿Qué era lo que más caracterizaba a Iris Chacón? Las nalgas que tenía ella naturales. Pues este muchacho se inyectó las nalgas y tenía unas nalgas de este tamaño así. Y en la iglesia evangélica lo ayudaron a entender que eso era una confusión, que eso no era así. Y el hombre de verdad cambió y las nalgas le siguieron y se casó y se puso pantalones de hombre y camisa, pero le daba vergüenza en la iglesia porque las nalgas las tenía así. Y fue al médico, el médico le dijo, yo no te puedo quitar eso es imposible de quitar. Y dice una madrugada, él llorando y orando al Espíritu Santo, sintió como el Espíritu Santo vino sobre él y amaneció sin nalga. ¿Ya eso tú no lo ves? ¿Ya tú no ves eso? Tú veías los santeros rompiendo los ídolos, rompiendo las soperas y yendo a la iglesia. ¿Ya tú no ves eso? Entonces, para mí, una sola cosa demuestra el fracaso, porque te digo esta más, el otro día, mi esposa y yo íbamos y vimos un carro que llevaba atrás el pescadito ese que dice Jesus. Pero ella me hizo notar algo. Iba con los colores del arco iris, que es la bandera del movimiento homosexual. Y si tú quieres, aquí en Sunrise, una de las iglesias más grandes ahora mismo, el pastor es gay y la copastora es lesbiana. Y está lleno ahí de homosexuales, matrimonios homosexuales, así lleno. Entonces, ¿qué te demuestra eso? ¿Qué me demuestra a mí? El fracaso del mensaje evangélico. Entonces, pastor, ¿tú crees que Dios va a castigar? No. Dios no tiene problema con eso. ¿Sabes qué creo yo? Lo que dice la palabra, que las cosas tienen aliento y vida, oído. Que nosotros con nuestras actitudes enviamos señales. ¿Tú sabes a qué enviamos señales? Al planeta, a la creación, al mundo espiritual, a las cosas, a los ángeles. Cuando pasa eso en este país, le estamos enviando una señal errónea al mundo espiritual. Porque el matrimonio que Dios estableció es un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio. La institución matrimonial es un hombre y una mujer. Ahí no dice que Adán y Eva y Evaristo, y Eva y Luisa. Ahí no dice eso. Sino en muchísimos lugares de la palabra, Dios dice que los homosexuales
no podrán reinar en el reino de Dios. No quiere decir que los va a mandar a ninguna parte, ni se van a ir al infierno, pero no son parte de lo establecido por Dios en la palabra. Entonces, ¿a dónde quiero llevar? Que lo que está pasando en nuestros contornos, le estamos enviando, no a Dios, sino a las cosas que Dios puso para nuestro beneficio. Las cosas que están a nuestro alrededor, están ahí para nuestro beneficio, las cosas, el planeta, la creación, las cosas que tienen aliento y vida, están recibiendo una señal errada de parte de nosotros. Y cuando las cosas reciben una señal errada de parte de nosotros, en vez de acercarse a nosotros, se alejan. Se repelen. Entonces yo hace unos años atrás oía, oye, el que está en la iglesia era el que vendía droga en la esquina. Ahora no, ya la marihuana está legalizada. Ahora tú puedes andar con 6 gramos en el carro, ¿no? Y si la policía te para y te da... No, eso es poquito, sigue. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? A mí me dice el fracaso del mensaje evangélico no está llegando. Te voy a decir hasta más. No sé si va a ser así, si estoy equivocado, es lo que yo estoy viendo. No va a pasar mucho tiempo donde vamos a ver lugares, estilo así, iglesias, warehouses, con reuniones del Corán. Porque la religión en este momento que más crecimiento tiene a un paso acelerado no es la evangélica, no es la católica, no es los budistas, no es los Hare Krishna, es el Islam. Donde esa gente, no sé cómo ellos logran hacerlo, le inyectan algo de pasión tan fuerte a esa gente que están dispuestos, por eso es que con ellos no se puede, porque ellos están dispuestos a morir por sus ideales. Oído, el asunto con esta gente del terrorismo ese no es un asunto político, eso es un asunto religioso. Entonces no te equivoques. El mensaje de la iglesia evangélica ha perdido tanto su sabor, como dice la palabra, si la sal perdiere su sabor, para nada sirve. Entonces, el mensaje evangélico para los jóvenes y hombres de 30, 40, 40 y pico, 50 años, ha perdido tanto sabor que ellos están buscando en otros lugares. Alguien que de verdad sienta pasión por su religión. Y te digo, no hay nadie como esa gente. No hay nadie que tenga más pasión por su religión que los musulmanes. Esa gente no hay que convencerlo mucho para que se ponga un chaleco. Caramba, antes de ayer hubieron 3 atentados terroristas, 3, no 1, 3. Y con lugares distintos. Esa gente está para las cosas. ¿Por qué? Porque el mensaje de la iglesia evangélica es un fracaso. Es un fracaso para los católicos, porque el católico dice, voy a ir para los evangélicos, si allí hacen lo mismo que hacemos aquí en la iglesia católica. Aquí nosotros damos Eucaristía, damos hostia, y allá ellos dan Santa Cena. La misma cosa, aquí dependemos del cura y allá hay que depender de un predicador, que anda en un Mercedes-Benz o un avión y cobra 100 pesos la entrada de un congreso, haciéndose millonarios los predicadores. Entonces el católico dice, no, ¿yo para qué voy a ir ahí? Los judíos dicen, ahí, si esta gente dicen que ya el Mesías vino, y resulta que ellos que dicen, los evangélicos, que el Mesías vino, todos los domingos le celebran liberación de demonios, todos están enfermos y el pastor es el único que ora para que se sanen. Entonces, ¿qué hizo el Mesías por ellos? Entonces, el mensaje para los judíos no llega, para los católicos menos, para los musulmanes llega. No. La gente evangélica son la gente más apáticos que hay para las cosas. Esta gente no. Cuando tú pases por el Palmetto, de aquí, de Miami, a la altura del Palmetto y las 103 calles,
viniendo norte. Hay un cartel de los gigantes, de los que pone León Medical Center y todo eso, que es costoso. Dice así: Mahoma predicó de paz y no de odio. No, de amor y no de odio, de paz y no de guerra. Y dice, solicite su Corán gratis en español. Quiere decir, ojalá yo esté equivocado, como siempre. Ojalá esté equivocado. Pero yo estoy viendo que no va a pasar mucho tiempo donde vamos a ver lugares estilo iglesia. La gente asistiendo a aprender el Corán. ¿Tú sabes qué te voy a decir? La mayoría de los que van ahí son gente evangélica. Pues te voy a decir más. Aquí hubo un hombre que se murió que se llamaba Luis Farrakhan, líder de los Islam en Estados Unidos. Uno de los mejores oradores, no estoy diciendo predicador, oradores. Un orador mejor que cualquier pastor de estos que predica por ahí. Y Luis Farrakhan hacía una actividad en Washington que reunía a 1 millón de hombres. La mayoría de esos hombres que iban allí eran morenos de las iglesias evangélicas. Porque las raíces de esa gente, deep inside, los afroamericanos, deep inside, profundo en su corazón, ellos tienen esas raíces porque eso fue lo que le enseñaron desde chiquito. Entonces, ojalá yo me equivoque, pero nosotros le estamos enviando una señal equívoca a lo que está ahí para bendecirnos a nosotros. Yo estoy mirando ciertas cosas que nadie mira. Yo estoy mirando una cosa, un documental, un episodio que vi el otro día, que de momento se dieron cuenta, oye esto, mira, de momento se dieron cuenta que los caimanes en los Everglades estaban extinguiéndose. Entonces, los que se dedican a eso se pusieron a decir, pero ¿qué pasa que tienen mujer y no? Entonces se empezaron a vigilarlo. No, y sí se encaramaban, sí se le subía a la mujer, pero no preñaban. Entonces hicieron un estudio, descubrieron que los testículos de los caimanes estaban castrados, sin que nadie lo hubiese castrado. No producían el espermatozoide. Entonces empezaron a decir, estos bichos están comiendo algo que le está haciendo daño, o alguien le echó algo. Entonces llegaron a examinar el agua que la estaban tomando y donde vivían ellos, y descubrieron que el agua estaba contaminada, con orines de mujeres que tomaban pastillas anticonceptivas. Ahora, tú pregúntate, yo no tengo la respuesta, ¿cómo se filtró eso ahí en esas inmensas cantidades? ¿Cómo las aguas donde habitan los caimanes están llenas de orines de mujeres que toman pastillas anticonceptivas que han logrado castrar a los caimanes? Entonces yo le decía a mi esposa, a mí no me preocupa, porque ya como dicen los guapos, ya estoy contado. Los guapos en Cuba decían, oye, nací tardía y me muero ahora mismo. Lo que te quiero decir es que yo me pregunto a ver si alguien me pudiera ayudar en esto. No hoy, en estos días me averiguaran. ¿Qué se está haciendo con la basura que nosotros producimos? Porque vi un reportaje de Puerto Rico. Es que los gobiernos son una maravilla. Por ejemplo, en Puerto Rico el gobierno hizo una ley que ciertos desechos no se pueden echar en la tierra. Entonces, en estos días los camioneros que llevan los desechos fueron los que se negaron a llevar los desechos, porque ni los que producen el desecho le importa y el gobierno que hizo la ley tampoco. Y las contaminaciones son de las petroquímicas, de los hospitales, los desechos de los hospitales.
cortan los tumores a la gente. Averíguame tú porque no sé. Entonces, cuando tú te pones a examinar, yo no soy profeta malagüero, yo no creo en eso, porque yo sí le mando buena señal al universo. Y mañana no puede haber una gota en agua en toda la tierra, yo voy a tomar agua. Para mí no hay problema. Pero la señal que le estamos enviando, por ejemplo, con estos matrimonios gays, yo nada más tengo una base en esto. Que cuando Dios creó al hombre y la mujer, le dijo, crecer y multiplicaos. Oído, si mañana todos los hombres que habemos aquí decidimos convertirnos en gay, salirnos del closet, y todas las mujeres que hay aquí deciden convertirse en lesbianas marimachas, se acaba la raza humana. Se acaba porque ya al no haber el contacto de la procreación, oído, que se sobreentiende que cuando hay una procreación es la unión de dos personas, generalmente, que se juntaron porque se amaban. Pero cuando un hombre y otro hombre, Pepe y Manolo, se juntan, no es porque van a procrear, hay otra cosa atrás de eso. Entonces, ni en condenación, ni en aplauso. Ninguna de las dos cosas. A mí no me importa. Pero la señal que estamos enviando al mundo espiritual con eso de establecer el matrimonio gay es errónea. Y las cosas, el universo, se ponen en contra de la humanidad. No Dios. Dios es chévere. Dios es que misericordioso. No puede echarse atrás. O sea, el problema no es con Dios. Si por eso Dios dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te fueron dadas. Mira a ver cómo tú las administras y las cuidas. A mí no me pidas, ya yo te las di. Ya están ahí a tu disposición. Entonces, cuando tú ves las cosas históricamente que están pasando, tú tienes que decir, efectivamente, lamentablemente, no queda otra que de que aquí esto se está poniendo bueno. Porque cuando tú examinas el protocolo bíblico, antes de una invasión de Dios a la gente, siempre pasaban estas cosas. O sea, tiene que llegar el momento, oído, que la gente se hastíe, oído, se hastíe de las iglesias, se hastíe de los pastores, diga, no quiero saber ningún pastor, empezando por mí. Que la gente se hastíe de los curas, que la gente se hastíe de los políticos, que la gente se hastíe de todas esas cosas y entonces digan, verdaderamente ahí no es que está, déjame buscar en otra dirección. Y se cumpla lo que dice Dios, en aquellos días derramaré hambre sobre la tierra y no de pan, ni de agua, sino de escuchar la palabra. Y no va a hacer falta programas de radio ni televisión. La gente sola va a buscar que le hablen de la gracia de Dios. Entonces, no es en cuanto a Dios se refiere, sino la señal que se está enviando mal. Mira, te voy a decir algo, el agua se está acabando, ¿tú no lo sabías? Tú sabes, las grandes corporaciones, aquí termino, pero no quiero asustarte, yo no me asusto, pero a lo mejor tú te asustas. Las grandes corporaciones, sobre todo los chinos, ¿tú sabes dónde están invirtiendo esa gente? No es ni en minas de oro ni de diamantes, en pozos de agua. Se están metiendo para Ecuador y están acabando con las aldeas para coger los pozos de agua. Porque ellos saben que mañana tú dices, no, diamantes no, olvídate de los diamantes. Oro, no, ¿para qué quiero oro? Dame una botella de agua. Haciéndote memoria que aquí no hay agua nueva. La que cayó en el diluvio es la misma que hay aquí no hay aguas nuevas. Esa dice la palabra, que ella de donde salió vuelve y los ríos van al mar y del mar el sol la seca y va a las nubes y llueve y vuelve y se hace un lago y vuelve el sol y la seca y la recicla aquí, allá, allá. Es la misma agua. Pero el uso que le estamos dando
Le estamos enviando una señal equívoca al agua, a los alimentos, al mundo espiritual. Oye, una Pascua mandó un ángel y con un ángel mató 185,000. ¿Qué señal estamos enviándole nosotros a los ángeles? Diga conmigo, muy mala. Pero tú comes Pascua todos los días. Bien, ya se acabó, vámonos. Ahora tú verás los correos que me llegan a mí.